Mi asesora fue la doctora Catalina, como ya saben, la doctora Catalina es cardióloga de la unidad de cuidado intensivo y de la unidad coronaria de la clínica Cardiovid y hace parte del programa de falla cardíaca y próximamente de asistencia ventricular. Entonces, la charla está dividida para que hagamos una introducción y hablemos un poquito respecto a la importancia de saber de estos dispositivos y para que desglosemos cada uno de ellos dependiendo del perfil que tengan, si es para corta duración, para larga duración, qué terapia puente pueden ofrecer y finalmente la sustitución de los distintos tipos de sistemas. Si solamente es para sustitución cardíaca, que es lo que se llamaba antes asistencia ventricular, pulmonar o cardiopulmonar. Y al final hacer unas conclusiones y una discusión entre todos, sobre todo para que los profes nos ayuden a aterrizar con cuáles se han visto enfrentados y cuáles tenemos en Colombia. Entonces, todo esto se origina a partir de dos grandes vertientes. Una de ellas son los avances en la circulación extracorpórea para poder hacer cirugías cardiovasculares grandes y ellos empezaron a preguntar por qué si esto funcionaba tan adecuadamente en el intraoperatorio, por qué no era posible llevarlo a una recuperación posoperatoria en unidades de cuidados intensivos e incluso más allá en los pacientes, ya fuera para terapia puente para trasplante o incluso como terapia definitiva. Y el otro gran pilar es la lucha contra la insuficiencia cardíaca. Resulta que en los países de altos y medianos ingresos, eh, la supervivencia en los síndromes coronarios agudos se ha disminuido de una manera dramática, pero el precio que hemos tenido que pagar o que han tenido que pagar ellos es que se han tenido que ver enfrentados a las secuelas de esos pacientes que sobreviven al evento agudo. Y esa secuela principal se llama el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, que se estima que cerca de 38 millones de pacientes viven con insuficiencia cardíaca en el momento y que en los próximos 10 a 15 años esa cifra se puede incluso duplicar. ¿Cuál es el inconveniente con esos pacientes? Que a pesar de tener un manejo médico y una terapia de resincronización adecuada, muchos de ellos, incluso la mitad, estimado a 10 años, va a ser insuficiente todo eso que le estamos proporcionando y probablemente vayan a necesitar un manejo avanzado de la función de bomba como tal e incluso de la oxigenación. Entonces se creía históricamente que el puente, que la terapia definitiva simplemente era el trasplante cardíaco o pulmonar, pero hay un desbalance entre la oferta y la demanda de ese trasplante. Entonces, realmente la disponibilidad es uno de los limitantes para que todos los pacientes que tengan esa enfermedad vayan a trasplante, así como los sitios entrenados en esto y los costos. Resulta que en los últimos 15 años, estas terapias de soporte mecánico circulatorio se han ido aumentando de una manera dramática y eso ha hecho que después del 2010 cerca del 95% de los dispositivos que se implanten sean dispositivos de uso permanente y que entre el 24 y el 25% de esos pacientes a los 2 años van a requerir alguna cirugía no cardio y por lo tanto es deber de todos nosotros anestesiólogos no cardiovasculares eh, pues conocer de qué se trata el dispositivo y saber más o menos cuál es el manejo perioperatorio de ellos. Entonces, independiente de cuál sea la causa que lleve al paciente a necesitar una terapia de soporte mecánico circulatorio, llámese cardíaco, cardiopulmonar o pulmonar, ignoremos aquí el tema o el título exclusivamente de ECMO veno arterial, independiente cuál sea la causa, todos estos dispositivos nos van a servir de puente de corto o mediano plazo para tomar una decisión sobre el paciente. Y esa decisión puede ser que le demos tiempo al corazón a que se recupere o que finalmente digamos la única alternativa de este paciente, pero cumple criterios, es el trasplante, o bien ponerle una terapia de mayor duración en los pacientes que no son susceptibles de trasplante. Y otro de los grandes problemas es que mientras vamos caminando a lo largo del puente tengamos que decidir en un grupo interdisciplinario y con fines o con controversias éticas si la decisión real en este paciente sea finalmente desmonte por el mal pronóstico que presenta, listo, que tiene este paciente. Entonces nosotros decidimos dividir esas terapias de soporte circulatorio mecánico en tres grandes
como para que lo tengamos esquematizado, si bien hay unas que se comparten con las otras. La primera de ellas es el paciente, el dispositivo que otorga una asistencia cardíaca, exclusivamente cardíaca, que es lo que históricamente se conocía como una asistencia ventricular, y que algunos de los autores nuevos lo que dicen es, pongámosle el nombre completo de asistencia cardíaca, porque no significa que solamente estemos salvando el ventrículo, probablemente estemos salvando también aurículas, grandes vasos, entre otros, y estos los dividen en dispositivos temporales y dispositivos a largo plazo o definitivos. Y los otros dos son los que hacen asistencia pulmonar, dentro de los cuales se encuentra el ECMO venovenoso, que está en boga ahora con la pandemia del COVID y cada vez más utilizado, desafortunadamente no con los mejores resultados, a mi parecer, y el de asistencia cardiopulmonar, que es el ECMO venoarterial, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, empecemos con los de asistencia cardíaca, o sea, los que llamábamos asistencia ventricular anteriormente. Y acuérdense que la primera subdivisión es los que tienen asistencia cardíaca temporal. Dentro de ellos contamos con tres dispositivos muy importantes. El primero de ellos es el balón de contrapulsación intraórtico, que es el único que tenemos disponible en nuestro medio. El segundo es el sistema Impella y el tercero es el sistema Tandem Heart. Me disculpan los R menores, que probablemente sea la primera vez que se aproximan a esto, pero voy a intentar desglosar de qué se trata cada uno de ellos y simplemente contextualizar en cuáles nosotros tenemos que tener mayor ojo, porque probablemente los tengamos con mayor disponibilidad en nuestro medio. Listo. Las indicaciones no se salen de las indicaciones de una asistencia cardíaca circulatoria, que es el paciente que está en choque cardiogénico, el paciente posparo, un paciente que necesite revascularización y está con signos de hipoperfusión y deba ser llevado a una trombolisis o a una angioplastia, entre otros, pero tenemos que tener en cuenta para todos estos dispositivos de asistencia, independiente cuál sea, que hay unas contraindicaciones que parten incluso del precio o del costo de tener estos dispositivos, y es que no todos los pacientes son susceptibles, porque probablemente algunos de ellos tengan enfermedades neurológicas irreversibles, tengan alguna malignidad o tengan alguna otra contraindicación que lo que nos va a hacer es cometer una iatrogenia con estos pacientes. Entonces empecemos con el balón de contrapulsación intraórtico, que es, como les digo, el que tenemos nosotros disponibles aquí. Si bien, como me decía la doctora Cata en estos días, el sistema Impella se intentó implementar en Bucaramanga durante un tiempo, pero no fue satisfactorio. Entonces quedémonos con que nosotros tenemos que enfrentarnos en algún momento a un paciente con balón de contrapulsación intraórtico. Este dispositivo consta de una guía que, como la vemos aquí en esta, ustedes están viendo mi cursor. Sí. Que, como lo vemos en esta imagen, asciende por la arteria femoral y llega hasta la aorta y al callado aórtico, y tiene un balón, valga la redundancia, que se infla con helio, entre 25 y 35 mililitros de helio, inmediatamente por debajo de la salida de la arteria subclavia izquierda e inmediatamente por encima de las arterias renales, de manera que es en la aorta torácica descendente donde ejerce su mayor impacto. ¿Qué es lo que sucede con este balón de contrapulsación? Que él se va a activar para inflarse en el momento en que capta que el ciclo cardíaco está en diástole. ¿Esto qué nos va a favorecer? Que al inflarse en la diástole haya un flujo retrógrado de la sangre que se quedaba remansada en la aorta descendente y en el callado, y por lo tanto eso vaya a la circulación coronaria, mejorando la perfusión coronaria del corazón y además mejorando la salida de esa sangre que queda remansada hacia carótidas y miembros superiores. ¿Listo? Entonces, por ese lado nos mejora la presión de perfusión coronaria, lo que aporta mayor oxígeno, por decirlo de alguna manera burda, al miocardio. Pero por otro lado, fisiológicamente, cuando él se desinfla, al detectar que se ha terminado la sístole,
perdón, se desinfla cuando ha identificado que se termina la diástole y va a empezar la sístole. Esto ofrece una disminución de la poscarga que tiene que enfrentar el ventrículo izquierdo y por lo tanto de la tensión superficial, la tensión de la pared ventricular izquierda, y eso disminuye significativamente el consumo que requiere el ventrículo izquierdo para poder funcionar de oxígeno. Entonces, de alguna manera nos está aportando más oxígeno, pero está disminuyendo la necesidad de consumo. Desde ese punto de vista tiene beneficios para el miocardio, pero también beneficios circulatorios. Lo que vemos de este lado de la gráfica es que arriba está el electrocardiograma y abajo está la onda de presión. Cuando el electrocardiograma marca la sístole, pues naturalmente va a haber un aumento de la presión sanguínea que tiende a caer al final de la sístole, pero que si tenemos el balón inflado, él va a captar este momento y se va a empezar a inflar, lo que va a generar un aumento nuevamente de la presión retrógrada, como estábamos hablando, hacia los miembros superiores, donde normalmente se mide esto, y va a durar en este nivel de presión durante toda la diástole. El balón de contrapulsación intraórtico sigue siendo el mecanismo de asistencia cardíaca temporal más utilizado a nivel mundial. Por su fácil implementación, en realidad tiene bajas tasas de complicaciones, a pesar de que las tiene un bajo costo y una disponibilidad que está casi que en todos los centros cardiovasculares de tercer y cuarto nivel a nivel del mundo, y esto ha llevado a que en Estados Unidos se implementen cerca de 70.000 balones anuales. Hay dos conceptos muy importantes que nosotros como anestesiólogos debemos tener respecto al balón de contrapulsación aórtica. Uno de ellos es la sincronización y el otro es la relación con el latido. La sincronización significa que para que el balón detecte cuándo tiene que inflarse y cuándo tiene que desinflarse, pues necesita algún parámetro que se lo diga. Él no es inteligente solito, sino que sigue un algoritmo eléctrico y mecánico para saber cuándo se va a inflar y se va a desinflar. Entonces eso está basado en tres cosas. Uno, el electrocardiograma, entonces él detecta la onda R y se desinfla, y detecta la onda T y se infla para coincidir con el ciclo cardíaco, o bien detecta la onda de pulso, se infla y se desinfla según ella, o finalmente en estado asincrónico, por ejemplo, en el paciente que está con un flujo continuo o en un estado de paro. Listo. Y el otro es la relación con el latido, y es que nosotros, a medida que vamos viendo la gravedad del paciente, si está mejor, si está peor, podemos ponerle al balón que soporte cada uno de los latidos del paciente, o uno de cada dos, o uno de cada tres. Y finalmente las indicaciones de este balón de contrapulsación aórtico son claramente el choque cardiogénico, una insuficiencia mitral aguda, sobre todo por una ruptura de los músculos papilares, una ruptura septal, miocárdica, y una estenosis aórtica grave, porque ya vimos que mejora la perfusión y disminuye la poscarga. Ahora, ¿cuáles han sido los grandes problemas del balón de contrapulsación intraórtico? Hubo un estudio grande del New England Journal of Medicine que se llamó el IABP Shock 2, en el que se pegó de ciertas controversias respecto a la evidencia del balón, y lo que decía era que cuando se combinaba directamente con una trombolisis en el paciente que tenía que ser llevado más tarde a balón, les iba mejor, pero que no tenía ningún beneficio en los pacientes con infarto agudo de miocardio que iban directamente a angioplastia, si bien estuvieran con ciertos grados de choque cardiogénico. Que aparte de eso encontraron ciertas limitaciones según la anatomía del paciente, con riesgo de isquemia mesentérica y de isquemia de miembros inferiores. Entonces empezaron a hacer una alerta respecto al uso del balón de contrapulsación intraórtico y a darle más paso a estos nuevos dispositivos que vamos a ver a continuación, y por lo tanto eso ha explicado que cerca del 30 al 40% del uso del balón de contrapulsación intraórtico en Estados Unidos y en Europa se haya disminuido. Ahora bien, para no pasar por alto algo que nos compete a nosotros, son cuáles son las consideraciones de los pacientes que tienen balón de contrapulsación intraórtico. Si bien sabemos que esta charla no se trata de las consideraciones anestésicas, me pareció importante traerlo acá. Y es que este paciente
con la condición en la que se encuentra, realmente solamente debe ser sometido a una cirugía de emergencia y que nosotros debemos tener conocimiento del dispositivo, conocimiento de la indicación del dispositivo y de la cirugía. Tenemos que saber cómo funciona el display y lo que les estaba diciendo en las tablitas anteriores de cómo es la sincronización y la relación con el latido para saber cómo vamos a poner al paciente, tener un especial cuidado con el transporte, no vaya a ser que se desplace el balón, y finalmente, algo muy importante, y es que si el trigger está por electrocardiograma y el paciente lo van a llevar a electrocauterio, nosotros deberíamos pasarlo a una versión asincrónica o a una versión guiada por el pulso, porque podría tener interferencia electromagnética y empezar a enloquecerse con el electrocauterio del cirujano. ¿Listo? Bueno, esta es la pantalla, pues una pantalla rudimentaria que me encontré para poder mostrar las relaciones de cada uno de los aspectos del balón de contrapulsación intraaórtico. Entonces vemos en la parte superior que él está detectando el electrocardiograma, en la parte media, perdón, la relación entre la presión arterial medida en los miembros superiores y en la parte inferior el inflado del balón. Entonces, quisiera preguntarle, por ejemplo, a Pauli Castro, que me explicara las dos cositas que nosotros tenemos que saber, y es la relación y cuál es el trigger. Bueno, buenas noches. Con lo que has explicado, entonces entiendo que en este caso está sincronizado con el electrocardiograma, que sería importante ponerlo entonces en modo asincrónico para no tener interferencia electromagnética. Y según las ondas, veo que está, digamos, apoyando uno de cada 3 latidos, porque veo entonces, digamos, las 2 ondas que mostraste ahorita, que evidencian ese apoyo en ese latido, después 2 latidos no apoyados y el siguiente vuelve a ser apoyado por el balón. Así es, Pauli, tal cual. Entonces, mira, aquí arriba te dice que está comandando el disparo. Y aquí pues, y aquí te muestran el electrocardiograma, en el que él muestra, después de la sístole, en esta parte hubo un aumento de la presión dado por la contracción ventricular. Pero durante la diástole hay un nuevo pico que corresponde al inflado del balón. Luego cae y sucede una onda dicrótica normal de una contracción ventricular, una segunda onda normal, y en la tercera vendría a mostrarse el pico bifásico dado por ambas cosas. Entonces aquí podemos decir que el trigger es el electrocardiograma y que el paciente está en una secuencia 1 a 3. Bueno, siguiendo con, hasta ahí la parte del balón de contrapulsación intraórtico. Siguiendo con los otros dos mecanismos de asistencia cardíaca temporal, que les había dicho que era el Impella y el Tandem Heart, entonces quería simplemente mencionarles cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos, porque nosotros no tenemos, no tenemos disponible esa tecnología, entonces no vale la pena ahondar ahí. El Impella lo que hace es que utiliza un catéter que va por la arteria femoral y llega hasta el ventrículo derecho, perdón, izquierdo, ejerce un efecto de succión sobre el retorno del ventrículo izquierdo y a través de una bomba que pesa más o menos 3 kilogramos, hace un impulso de esa sangre que recogió hacia la aorta ascendente. Aquí lo vemos en ambas imágenes, y por aquí les tengo un videito que explica brevemente cómo se implanta. Perfecto, entonces el primer Impella que se implementó era un Impella que se conocía como 2.5. Ese 2.5 significa que es capaz de expulsar 2.5 litros por minuto. Después salió el Impella 5, que lo que hace simplemente, intuitivamente, es aumentar el flujo a 5 litros por minuto. Pero sigue teniendo unas grandes restricciones, y es que los pacientes que tienen alta demanda
de gasto cardíaco probablemente no lo logre suplir, como en los pacientes obesos, que probablemente con 2.5 litros por minuto no alcancen a suplir sus necesidades, y que tiene unas grandes limitaciones en los pacientes que tienen prótesis aórtica o, por el contrario, insuficiencia aórtica, porque parte de lo que estamos sacando por la aorta se estaría devolviendo, y que no es de todas maneras un dispositivo inocuo, porque al tener canulación por la arteria femoral probablemente tenga riesgo de infecciones, riesgos de isquemias, de trombosis de miembros inferiores. Y el siguiente es el Tandem Heart, que es el tercero, el último que se desarrolló y que funciona con un dispositivo de impeller, o sea, de flujo que expulsa el flujo entre 2.500 y 4.000 revoluciones por minuto. Y la característica de este es que asciende por vena femoral y sube por la cava inferior, hace una atrioceptostomía para pasar al aurícula izquierda, y desde ahí es de donde va a drenar la sangre para que este sistema que está aquí abajo lo impulse y lo eyecte a través de la arteria femoral. Este dispositivo está, a diferencia del anterior, eh, digámoslo así, diseñado para que dure una semana más que el Impela, es decir, más o menos 14 días. A diferencia de los primeros que se desarrollaron, estos últimos tienen la característica de que tienen un flujo continuo. Los primeros que se desarrollaron de primeras generaciones generalmente tenían un flujo pulsátil, y eso estaba asociado a mayores complicaciones trombóticas y demás, y se ha visto que con estos pueden tener una, una mejoría con el flujo continuo. Desafortunadamente, la evidencia respecto a este y el Impera tampoco es que sean la maravilla, y tampoco es que nos vayan a dar la solución por completa. Perdón, que se me está descargando el computador. Que nos vayan a dar la solución completa a un paciente que necesita un soporte temporal, porque no está exento de dificultades y la evidencia no es que muestre que sean la solución completa. De hecho, hay un grupo grande en Texas, que es el que más ha estudiado el Tandem Heart, y ellos dicen que si bien la supervivencia de estos pacientes comparados con la terapia médica puede ser hasta de 50% mayor a un año, la mayoría de los pacientes presentan alguna complicación que finalmente los va a llevar a un deterioro de su condición clínica o de su expectativa de vida. Mencionan que el 30% de ellos desarrollan sepsis, que hasta el 7% desarrollan ACV, que el 20% tienen algún grado de hemorragia digestiva grave, porque este sistema sí requiere una administración a través de este otro catéter que estamos viendo acá, de un salino heparinizado, para poder que funcione adecuadamente. Aquí están entonces resumidos los dispositivos de asistencia cardíaca temporal. Sé que no les mencioné el ECMO venoarterial, que vamos a ver más adelante, pero que podría ser tranquilamente un dispositivo que nos ayude de manera temporal a que el corazón, digamos, salga del aturdimiento. Pero hablando de los tres que veníamos comentando, miren por qué le han dado tan duro al balón de contrapulsación intraaórtico, y es porque los dos siguientes otorgan per se un flujo cardíaco efectivo, mientras que el flujo cardíaco que otorga el balón de contrapulsación depende exclusivamente de la función cardíaca, y lo que hace es impulsar de manera retrógrada un poquito de lo que quedó remansado en la aorta, y eso depende también de la compliance de la aorta y de muchos otros factores como tal. Entonces pasemos a los permanentes o de larga duración. En el anterior quedémonos, porque por ahora en Colombia no hay ninguno otro, con que sepamos los principios del balón de contrapulsación intraórtico. ¿Qué pasa con los permanentes y de larga duración? Que a partir de 1990, y con la lucha contra la insuficiencia cardíaca, se han propuesto como una terapia definitiva para los pacientes que no puedan ser llevados a trasplante. Y por lo tanto, cada vez más, sobre todo a partir del 2010, hasta el 95% de los dispositivos que se implantan de soporte cardíaco son de moderado a largo plazo, incluso como terapia destino,
y por lo tanto cada vez más vamos a tener pacientes que tengan este tipo de soporte. En el 2008 se aprobó por primera vez el uso para terapia puente del HeartMate, que ya lo vamos a ver. En el 2008 se le consideró también terapia destino, o sea, hasta 5 años y más para soportar las condiciones del paciente y mejorar su expectativa de vida y su calidad de vida. Y en el 2012 pasó lo propio con el hardware, que ya lo vamos a ver. Hay otros dispositivos no tan disponibles como el corazón artificial total, el Cardio West, entre otros, que tampoco vamos a hablar aquí. Pero que, por ejemplo, me llama la atención cuando hablaba con el profe Mario López, que cuando él hizo el intercambio en Cleveland, había algunos de estos dispositivos que los pacientes iban una vez a la semana al centro cardiovascular y como esto depende de pilas, de baterías, ellos se conectaban como a un chaleco que pareciera como un chaleco de hacer ejercicio y lo que estaban haciendo ahí era cargando su dispositivo para el funcionamiento del resto de la semana. Listo. Entonces, recordemos que la Sociedad Europea de Falla Cardíaca nos propone, de choque cardiogénico, nos propone estos 5 estadios basados en letras respecto a la condición en la que se encuentra el paciente, que son riesgo de desarrollar un choque cardiogénico, el inicio, un choque cardiogénico clásico, un empeoramiento progresivo y el paciente que se encuentra in extremis. Y que simultáneamente la interagencia de dispositivos de soporte ventricular mecánico, de soporte circulatorio mecánico, ha sido una clasificación para mirar el paciente en qué estadio se encuentra, para saber si el paciente puede tolerar uso, por ejemplo, de inotrópicos de manera persistente o si está deteriorándose cuando someter a ese paciente a una terapia de soporte ventricular o cardíaco. Esto para empezar a hablar de las indicaciones de estos dispositivos de asistencia cardíaca permanente. Porque miren que la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica dice que son susceptibles a manejar estos dispositivos los pacientes que están llevados en la clasificación de Nueva York, clase 3 o 4, con una fracción de eyección supremamente baja, pero que además de eso sean dependientes de inotrópicos, con una evidencia de daño multiorgánico y que incluso ya hayan pasado por necesidad de terapia de soporte temporal. Y eso está asociado, todo lo que acabamos de decir, a la clasificación de Intermax. O bien los pacientes que cumplen las mismas características, pero que tienen una tasa, adicionalmente a eso, que tienen una tasa de supervivencia que sea considerable. No lo vamos a poner en un paciente con cáncer terminal o con algún deterioro neurológico que esté demasiado avanzado por el precio tan exagerado que pueden tener estos dispositivos. Estos dispositivos pueden costar entre 80 y 100.000 euros por año, mientras que los temporales máximo cuestan 10.000 euros anuales. Entonces hay la importancia de que seleccionemos muy bien a los pacientes porque no es para todo el mundo, sino para los pacientes que probablemente se beneficien de la mejoría de su condición basal y a largo plazo pues de la expectativa de vida. Este es entonces el HeartMate y vamos a ver que los dos funcionan de una manera muy similar y es que hay un tubo, por decirlo de una manera burda, que ingresa al ventrículo, drena el ventrículo y pasa a través de un sistema de motor y un sistema rotatorio que impulsa la sangre hacia la aorta y que simultáneamente está conectado pues, a las baterías que van en un bolsillo pericárdico o en un bolsillo en el abdomen, en fin, y que a partir de ahí estos pacientes pueden tener los cables para estar cargando de manera continua su dispositivo. Y el otro es el hardware, que básicamente es lo mismo, pero lo que utiliza es este sistema de perforación en el ventrículo, como lo vemos en esta otra imagen, es perforar literalmente el ventrículo para extraer de ahí el retorno
pasa a través de un impeller que es como un impulsor de la sangre, y esta es eyectada a través de la aorta. Resulta que con estos dos dispositivos hubo un estudio que se llamaba el REMATCH, que lo que hizo fue demostrar que a 30 meses los pacientes que eran sometidos a estos dispositivos tenían una disminución de la mortalidad del 40% cuando se les comparaba solo con la terapia médica y la resincronización, que básicamente era desahuciarlos. Y que las tasas de supervivencia a largo plazo de estos pacientes eran 80% a un año, 70% a 2 años y más de 60% a los 3 años, y así iba pues decreciendo conforme iba pasando el tiempo. Hay dos cosas importantes para nosotros que determinan, antes de pasar al ECMO, el funcionamiento de estos dispositivos, y son que ellos necesitan un gradiente de presión bajito entre el sitio donde toman la sangre y donde la expulsan, porque si el gradiente es muy bajo, probablemente el circuito no sea capaz de eyectar suficiente cantidad de sangre y tenga que disminuir las revoluciones. Y lo otro es que, como igual necesitan de la cantidad de sangre que llega al ventrículo, y de la diferencia de gradiente con la aorta, son completamente dependientes tanto de la precarga como de la poscarga. Entonces se requiere que de todas maneras haya cierto grado de función ventricular conservada para que ellos funcionen adecuadamente. Bueno, y otro componente es que todos estos dispositivos, al igual que como lo vamos a ver ahorita en el ECMO, dependen de la velocidad o de la potencia que se le otorgue al dispositivo. Si uno pone pone el dispositivo a una velocidad muy larga, a una velocidad muy alta, con una potencia muy alta, probablemente esté drenando tanta cantidad del ventrículo que el ventrículo no sea capaz de llenarse en ese tiempo, y lo que vamos a lograr es un sistema de succión que cierre el ventrículo. Entonces esto necesita que haya un acoplamiento entre la precarga, el gradiente de presión con la poscarga y la velocidad del sistema como tal. Bueno, eso en cuanto al soporte cardíaco exclusivo, temporal y permanente. Y ahora bien, pasemos al soporte cardiopulmonar y pulmonar. Hablemos un poquito de las generalidades de ECMO. Prometo ya no extenderme demasiado en aras del tiempo. Recordemos que el ECMO es como una evolución de la circulación extracorpórea, que lo que hace es, a través de unas cánulas, extraer la sangre del paciente, llevarla hacia una bomba que cumple la función del corazón, pero que no necesariamente es pulsátil como el corazón, sino que es de flujo continuo, y a partir de ahí, dependiendo de los parámetros que se le otorguen en la pantalla o en el controlador del dispositivo, va a pasar a un oxigenador que que hace las veces de la membrana de los alvéolos. Entonces, a través de esta membrana se drena el CO2 y se le otorga oxígeno. Para que eso suceda, debe estar conectado a unos flujómetros de oxígeno que se conocen como blender, independiente del tipo de canulación, para que no nos confundamos aquí con canulación central y periférica. Esto es lo básico de lo que consta el sistema de circulación extracorpórea en el ECMO. Entonces, nuevamente, en esta zona ingresa la sangre que viene venosa del paciente, pasa a través de la bomba centrífuga que hace las veces de corazón. Esta viene hacia un sistema de oxigenación en el cual están en completo contacto con unas membranas a través de las cuales fluye el sistema de gases que estamos poniendo en el blender, que es un porcentaje de oxígeno y un porcentaje de aire, y esto por gradiente de presión permite la salida del CO2 y el ingreso del oxígeno, de manera que pase lo que debería pasar en un pulmón sano, ¿cierto? Y una vez esto haya pasado, se libera el CO2 y el oxígeno restante al ambiente, y nuevamente puede retornar por la cánula de ingreso al paciente la sangre oxigenada e impulsada a través de la bomba.
Estos son los otros componentes que son el blender o los flujómetros en los que nosotros controlamos la FiO2, el flujo total que le estamos dando, cuánto va a pasar a través de la membrana, y este que es el controlador tanto de las alarmas como de los parámetros que yo le voy a poner al ECMO para que funcione. Entonces muchas veces nosotros vemos es que le ponen una determinada cantidad de revoluciones por minuto. Eso es la velocidad a la cual la bomba está funcionando. No significa que si yo le doy X cantidad de revoluciones por minuto, de manera directa ella me vaya a dar un flujo cardíaco de tantos litros por minuto, porque eso depende de muchas cosas, de la extensibilidad del circuito, de las resistencias, entre otros, pero lo importante es que sepamos que tienen una relación estrecha, directa o indirecta, con la velocidad que yo le doy en revoluciones por minuto y el flujo que se le va a dar al paciente. Esto de manera global, ¿cierto? Entonces pasemos a la asistencia ventricular. Y aquí era donde yo quería que Luzma, que está en la UCI Cardio, me ayudara con una pregunta y es, ¿cuándo necesito yo un ECMO veno para asistencia pulmonar? Bueno, buenas noches a todos. Pues uno pone un ECMO venovenoso cuando está buscando soportar temporalmente la función pulmonar. Entonces, una de esas indicaciones va a ser pues, que el paciente tenga una hipoxemia refractaria, o sea, que esté con una PAFI menor de 150, a pesar de una FiO2 del 90%, o que tenga una hipercapnia refractaria. Pero es importante que, digamos, como esto lo que busca es proteger al pulmón mientras se recupera, es muy importante que ese paciente haya tenido siempre como parámetros ventilatorios protectores y una ventilación mecánica que haya sido idealmente menor de 7 días, porque de lo contrario, pues el pulmón se daña y el ECMO no nos va a llevar a nada porque el pulmón pues no va a tener recuperación. Digamos que otra opción, pues otra indicación es el paciente que está en protocolo de trasplante pulmonar. Si por alguna razón ese paciente tiene que ser intubado, entonces tiene que ser intubado, se puede someter a soporte con un ECMO venovenoso. Y las otras opciones o indicaciones son aquellos pacientes en los que, digamos, uno temporalmente necesite como dejar o suspender la función pulmonar. Ejemplo, los pacientes con una fístula broncopleural, esas fístulas de muy alto débito, que la única forma de poderlas controlar es yo dejar ese pulmón quietecito y mientras tanto soportar pues como la función pulmonar con el ECMO para que se cicatrice o se cierre esa fístula. O ya unas indicaciones como más recientes son aquellos pacientes con cirugías, por ejemplo, de tumores de cabeza y cuello, que la única forma de poder operarlos, pues yo voy a perder la vía aérea, es soportarlos con un ECMO para poderlos operar pues tranquilamente. Y ya. Perfecto, gracias Luzmi. De hecho, hay unos pacientes que desarrollan estenosis glótica por las intubaciones prolongadas y que incluso cuando van a ser llevados a reconstrucción traqueal, que es una cirugía donde hay un alto riesgo de pérdida de la vía aérea, hay grupos que incluso prefieren poner al paciente en un ECMO venoso antes de perder la vía aérea y simplemente hacerla a través de la circulación extracorpórea sin tener que comprometer la intubación ni nada del paciente, porque esto le está supliendo las necesidades del pulmón. Entonces tú lo dijiste perfecto. Las indicaciones, una falla respiratoria refractaria, el puente para trasplante, las fístulas, todo lo mencionaste. Y lo otro es que, como lo decíamos ahorita, está en boga el uso de ECMO venovenoso en el paciente con SRA grave para COVID, que no mejora a pesar de la pronación, de la relajación y entre otros, y que podrían violar de alguna manera las contraindicaciones que nosotros teníamos para el ECMO venovenoso o para el ECMO en general hasta antes de esta pandemia, y era que la ventilación fuera por corto tiempo, que tuvieran determinadas edades, que estuvieran libres de ciertas comorbilidades, pero creo que en la situación en la que nos hemos encontrado con la pandemia ha llevado que esas contraindicaciones se vuelvan más relativas que cualquier cosa. Entonces, esta es la canulación que se hace con el ECMO venovenoso. Como su nombre lo dice, va de una vena a otra vena. En el caso de la imagen va
de la vena cava inferior a la vena yugular, a la vena yugular interna, incluso aquí llega hasta la unión cavo-atrial de la vena cava superior. Y esas ubicaciones tienen una importancia muy grande, y es que dependiendo del sitio o de la distancia que tengan una cánula con la otra, pueden surgir ciertas complicaciones. Si están demasiado, si están demasiado juntas, puede surgir un evento que se llama recirculación, y es que acordémonos que por una está saliendo sangre no oxigenada y por la otra está entrando sangre oxigenada. Entonces, si la de la cava inferior está demasiado cerca, muy supradiafragmática, podría incluso extraer parte de la que está entrando por la cava superior y generar un efecto que se llama recirculación. Y esa recirculación, ¿a qué va a llevar al paciente? A que finalmente lo que pase a través de las cavidades cardíacas no sea lo que proviene después del oxigenador, sino lo que sobra del resto del circuito, y por lo tanto vamos a tener un paciente hipoxémico. Ahora bien, ¿cuál sería el riesgo? Por ejemplo, Luzma, no sé si has visto alguno en la UCI de los que las cánulas quedan demasiado abajo, de las cánulas de la vena cava inferior. Pues, a ver, digamos que el problema ahí más importante sí es el que mencionabas, o el que más he visto es cuando quedan muy cerca, lo que decías, lo de la recirculación, que todo lo que sale por la oxigenada que está entrando, ahí mismo se le está chupando la cánula del drenaje, que es una de las cosas pues como de estas hipoxemias en ECMO, pero muy abajo, no. Bueno, porque acuérdate que hay una ubicación importante de la vena cava inferior, y es que quede eh, pues relativamente intrahepático o sobre el diafragma, de manera que cuando ella genere una succión haya un tejido de soporte que impida que se colapse, porque si uno la pone muy abajo, la vena cava inferior es relativamente distensible y compresible, entonces podría hacer un sistema de succión y comprimir la vena cava inferior por completo, a diferencia de cuando está alrededor del hígado, por ejemplo, o del diafragma. Esa sería como la otra, pero que es mucho menos frecuente. Entonces, estos son los riesgos de la canulación del ECMO venoso. Resulta que hay una nueva alternativa, pues que no es tan nueva, sino que está descrita desde hace varios años, que se conocen como las cánulas dobles. La más conocida es una cánula que se llama la cánula Avalon, que se las voy a mostrar en el video, y es que a través del mismo conducto tenemos la cánula de succión y la cánula de drenaje. Listo, entonces ahí lo que sucede es que los puertos de drenaje quedan distales al, al sitio en donde se está, pues distales es en vena cava superior y en vena cava inferior, de ahí está drenando, pero por dentro de la misma cánula hay otra cánula que drena directamente a la aurícula derecha, y por lo tanto permite que haya una liberación directa a través de la tricúspide de la sangre oxigenada. Y esto es la forma como evitamos que haya una recirculación o que queden muy arriba o muy abajo, ¿cierto? Solo que obviamente son mucho más costosas y de menor disponibilidad. Y hablando particularmente del COVID, esta diapositiva la había mostrado en algún momento en la charla que hizo el doctor Santiago para ECMO venoso en el paciente con COVID, y es cuándo llevarlo. Entonces resulta que los pacientes que tienen una PAFI inferior ¿esto por qué se me acercó? A 150, pues deben someterse al manejo que tenía antes evidencia, que era pronarlo, relajarlo y utilizar los parámetros ventilatorios más adecuados.
Y si a pesar de eso el paciente persistía hipoxémico y acidótico, debíamos considerar, ¿tiene alguna contraindicación para el ECMO? Que ahorita las vamos a ver. No, póngalo en ECMO. Y el otro es el paciente con una PAFI reducida, perdón, no, con una PAFI conservada, pero que está haciendo una falla ventilatoria hipercápnica. En ese orden de ideas, si la hipercapnia persiste por más de 6 horas, a pesar de que el paciente esté siendo ventilado adecuadamente, nuevamente, contraindicación para el ECMO. ¿Tiene alguna contraindicación? Pues miremos a ver qué más podemos hacer con ese paciente. Si no, la indicación es llevarlo a un ECMO venovenoso. Y finalmente, entonces está la asistencia cardiopulmonar, o sea, el ECMO venoarterial, cuyas principales indicaciones, como el soporte es tanto cardíaco como pulmonar, están dados por las fallas cardíacas que además comprometen el sistema respiratorio o los pulmones. Ahí hay una gran cantidad. El paciente con falla cardíaca aguda, el paciente con choque cardiogénico, miocarditis, que tenga una depresión miocárdica asociada a un shock séptico, que hasta el 50% de los pacientes con shock séptico hacen depresión miocárdica o hacen alteración miocárdica, RCP extracorpóreo, reanimación en el paciente posterior a cirugía cardio, entre otras muchas. Y la diferencia no es mucha, simplemente que el canal de drenaje o la cánula de drenaje está en la zona venosa y una vez haya pasado por la bomba y por el oxigenador, pues va a regresar hacia el componente arterial, generalmente a la aorta. Este sistema de ECMO venoarterial tiene dos formas de canulación. Me voy a devolver para mostrarlo porque lo había puesto en una diapositiva anterior, y son la canulación central y la canulación periférica. La canulación central es la que se hace básicamente en el paciente que sale de cirugía cardio y que no logró tener una recuperación miocárdica adecuada, y por lo tanto se hace una canulación directa sobre la aurícula derecha y la parte arterial sobre la aorta ascendente. Mucho menos frecuente, mucho más complicado, requiere ser en cirugía cardio y requiere hacerse casi que simultáneamente mientras se desmonta la circulación extracorpórea. Ahora bien, la canulación periférica es la que hemos venido viendo. Una cánula a través del componente venoso y una cánula a través del componente arterial. Volvamos entonces abajo a donde veníamos. ¿Qué sucede con estos sistemas de ECMO venoarterial? Que si bien son fascinantes y generalmente tienen mucho mejor pronóstico que el venovenoso, particularmente en el caso del paciente con COVID, porque estos pacientes muchas veces lo que se espera es una recuperación del aturdimiento miocárdico, tienen también sus complicaciones. La primera de ellas es que, como toda la canulación en el periférico es a través de las femorales, es relativamente frecuente que una cánula que sea además de 2/3 del diámetro de la arteria femoral pueda generar una isquemia del miembro inferior. Para salvaguardar esto, entonces, cánulas menores a 2/3, o bien se puede hacer un puente que vaya de manera retrógrada a perfundir esa femoral que quedó, digámoslo, relativamente tapada. Y lo otro es que, no lo mencioné ahorita para el veno venoso, recordemos que en el veno venoso necesitamos que la función cardíaca continúe estable porque lo único que estamos supliendo es la función pulmonar, pero aquí necesitamos también que haya cierta cantidad de función del ventrículo izquierdo. Y esto está dado porque, como la presión del circuito que ingresa asciende por la aorta, si esa presión supera la capacidad del ventrículo izquierdo para abrir la válvula aórtica, esa válvula aórtica se va a quedar completamente cerrada, y lo que va a suceder es que se va a generar una estasis en el ventrículo izquierdo, se va a distender y finalmente se va a trombosar, trombosando además la válvula aórtica. Es por eso que uno en el seguimiento de estos pacientes debería ver cierta cantidad de onda dicrótica que nos está hablando de la apertura de la válvula aórtica. Y por eso pues, podemos estar relativamente tranquilos de que parte de lo que está en el ventrículo igual está siendo eyectado.
Y una de las complicaciones más temibles, inmediatas en el ECMO venoarterial, es lo que se conoce como el síndrome de Arlequín. Y es que miren que, como está aquí en esta imagen, eh, la sangre arterializada, porque ha pasado a través de la oxigenación del ECMO, asciende de manera retrógrada por la aorta hasta donde se encuentra, o el punto en donde se encuentra, con la sangre que viene expulsada por el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo tiene cierta capacidad de funcionar, pero los pulmones no están funcionando adecuadamente, lo que va a salir de ese ventrículo izquierdo es sangre desoxigenada. Y el punto en donde se chocan la sangre desoxigenada que viene del ventrículo izquierdo con la oxigenada que está dando el ECMO determina lo que se va a llamar el síndrome de Arlequín. Si eso sucede de manera muy proximal, pues el riesgo va a ser que las coronarias tengan un porcentaje de sangre no arterializada o con baja saturación de oxígeno. Pero si sucede de manera más distal, resulta que esta sangre que está saliendo con poca saturación de oxígeno se va a distribuir a miembros inferiores y Dios no lo quiera, eh, a carótidas, ¿sí? Entonces lo que se conoce como síndrome de Arlequín, y por eso el muñequito del Arlequín aquí, que está adecuadamente saturado en un lado pero desaturado en el otro. ¿Qué riesgo? Pues que el cerebro va a estar desaturado. ¿Y qué hacer ante estos? Entonces lo primero es modificar la inotropía, perdón, de ese paciente para que haya un punto en el que se choquen que sea menos lesivo para la perfusión tisular de la parte superior del miembro, de los miembros y de la parte superior del cuerpo en general, o pasar a otros soportes de ECMO que se conocen como los ECMOs híbridos, y ahí es donde uno empieza a escuchar y se le complica la situación del ECMO veno-arterio-venoso o el ECMO veno-veno-arterial, y es que simplemente se coloca otra cánula adicional, por ejemplo, venovenosa para suplir la función del pulmón y arterial para la del corazón. Y de esa manera lo que está pasando a través del corazón ya es sangre oxigenada y se pierde el síndrome de Arlequín o se disminuye el síndrome de Arlequín. Y una de las cosas que no se nos puede pasar por alto eh, es que a todos estos pacientes que están sometidos a un soporte ventricular izquierdo, una de las principales causas de mortalidad y de complicaciones de estos pacientes es que dejamos al ventrículo derecho olvidado y termina ese paciente mejorándose de la parte del ventrículo izquierdo, pero con una falla derecha probablemente irreversible y con unas presiones de la arteria pulmonar voladas que no nos van a permitir seguir en nuestro manejo. Ah, bueno, y aquí estaban las contraindicaciones del ECMO. Hay, digamos que todas han sufrido ciertos cambios, sobre todo ahora con la pandemia, porque a mí me tocó pacientes que metieron a ECMO con ventilaciones mecánicas más prolongadas de 10 días, pero eso estaba descrito en la literatura como que era una indicación, una contraindicación absoluta. Eso sí, los pacientes con enfermedad terminal, que no tengan pronóstico de vida largos, que tengan una falla multiorgánica, enfermedad pulmonar avanzada, probablemente no sean los candidatos, sobre todo que estamos en un país de bajos recursos y que los recursos que tenemos que priorizarlos en los pacientes que probablemente tengan mejor pronóstico. Ahora, relativas como la obesidad, la edad, eh, patologías que puedan ser manejadas un poquito más allá, un poquito más acá, pues probablemente se podría jugar con eso para saber a qué paciente se somete a ECMO, independiente de la contraindicación. Por ahora, muchas gracias.